Bien, ahora sí, el ayuno es como una herramienta en desuso. El ayuno es una herramienta que el área de la salud, bueno, sí ha estado aprovechando últimamente con algunas innovaciones, pero el ayuno como una herramienta en el área espiritual ha caído en desuso. Son pocos los cristianos, las personas que acuden al ayuno para tener una comunión más estrecha con nuestro Dios. Por eso se titula Herramienta en desuso, el ayuno, herramienta en desuso. Joel 2:12, veíamos eh, la, la cita bíblica que dice, pero a una hora, es decir, el Señor, este, este texto fue escrito hace muchos años, pero cientos de años, pero a hoy también se aplica, hoy en nuestra sociedad también se aplica en nuestra iglesia este texto porque recalca aquí, dice, a una hora, es decir, el 2022, a una hora, dice el Señor, vuélvanse a mí en todo, con todo su corazón, con toda su mente. ¿En qué forma dice, diríjanse, vuélvanse a mí con ayuno, llanto y lamento? Joel 2:12. El Señor sabe que en algunas etapas de la historia de su iglesia el ayuno fue descuidado o a lo mejor sí se practicaba, pero no correctamente. Por eso el Señor dice, a una hora, dice, todavía se necesita del ayuno, dice, para que se vuelvan a mí. Luego, aquí tenemos una definición de ayuno. Dice que el ayuno es el acto, perdón, de abstenerse, ¿sí? Total, de una forma total o parcialmente. ¿De qué? De comer o de beber durante un periodo determinado. Entonces, el ayunar es no comer o no tomar nada durante un periodo determinado o comer parcialmente algunas cosas o ahorita vamos a ir viendo, entrando en materia, ¿sí? Pero por un periodo determinado, un día, una comida, 2 días, una semana, etcétera, ¿sí? Y el ayuno pues se ha practicado o se practica por varios motivos, ¿sí? Diversos motivos. El asunto que nos ocupa ahora es el motivo del ayuno que queremos repasar es motivo religioso y espiritual. Es decir, el que recomienda la Biblia, el que se ha practicado a través de la historia en la iglesia, sí, por indicación de nuestro Dios, como vimos en este texto. Pero también hay ayunos políticos y ayunos de manifestación. Y puse ahí entre paréntesis huelga de hambre, hablando de las manifestaciones. Hay quienes se ponen en una plaza por ahí a no comer durante un día, 2 días, hasta que se le cumplan sus peticiones ante las autoridades, por ejemplo. Esos son ayunos políticos o de manifestación también, pero también existe el ayuno terapéutico. El ayuno terapéutico, pues, eh, puede ser, por ejemplo, hacer uso de algunas técnicas curativas. Sí, el ayuno se emplea también en el área de la salud. Previo a una intervención quirúrgica, pues también el ayuno aquí sí que es obligatorio, ¿sí? O ayunas o no te operas, no te practican la operación quirúrgica, ¿sí? Entonces también hay ayunos depurativos o de limpieza del organismo, hay ayunos para bajar de peso, etcétera, ¿sí? Todos estos caben en, en, o los podemos encasillar allí en los ayunos terapéuticos. Por ejemplo, la imagen que tenemos ahí en blanco y negro es Mahatma Gandhi, un líder eh, reconocido mundialmente de la India. Él tuvo un ayuno político, ¿sí? Este, ese ayuno consistió en 60 días sin comer. O sea, fue mucho, mucho tiempo, ¿no?
Entonces, a veces decimos, no, es que yo no aguanto ni pasarme una comida. Bueno, él se pasó 60 por 3, ¿verdad? Son ejemplos de algunos ayunos, pero también eh, es interesante saber que las investigaciones han encontrado gran multitud de beneficios del ayuno. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el ayuno beneficia muchos estados neurológicos, metabólicos, cardiovasculares, cerebrovasculares. Hasta se, hay estudios que dicen que también la prevención del Alzheimer se puede tratar con algunos ayunos terapéuticos y etcétera, etcétera. Sí, esos son estudios que se han documentado. Aquí tenemos una relacioncita de algunos beneficios tanto físicos como psicológicos, ¿sí? Nada más para que tengamos la idea del beneficio del ayuno. Por ejemplo, en beneficios físicos que tienen que ver con nuestro cuerpo físico, dice rejuvenecimiento de la piel, ¿sí? Para los que estamos un poquito arrugadones, ¿no? Entonces, mejora de los órganos digestivos, ¿sí? Todo el sistema digestivo al ayunar descansa, se recupera y se vitaliza, ¿sí? El control de peso, la movilización y eliminación de toxinas, como decíamos hace rato, con los ayunos con fines de depuración o de limpieza del cuerpo, ¿no? El aumento de la vitalidad, porque pues si los órganos descansan, cuando los echamos a trabajar otra vez, pues están con más vitalidad, limpieza del colon, reducción de la oxidación del organismo, etcétera, y otros muchos. Pero eh, el ayuno espiritual, el ayuno religioso, lógicamente, siendo ayuno, trae estos beneficios, pero los beneficios psicológicos van más enfocados, o debemos de conocerlos, qué es lo que sucede, qué sucede en nuestro estado psicológico cuando nosotros ayunamos, practicamos un ayuno de tipo espiritual, religioso. Aquí está el primer beneficio, claridad mental y concentración. Algo que la mayoría de la gente no está de acuerdo, porque hay un dicho que dice que las letras no entran con hambre. Y yo diría que es al revés, que las letras, cuando el estómago está vacío, entran más fáciles. Cuando el estómago está lleno, no entran las letras. Es más, esa es la causa de que nos quedamos dormidos en una reunión después de comer, porque el estómago, todo el aparato digestivo está trabajando y requiere de mucha concentración de sangre y de oxígeno, y eso le quita a nuestro cerebro irrigación y por eso entramos en un estado de somnolencia por ahí, ¿verdad? También otro beneficio psicológico es que nos aporta tranquilidad, bienestar y nos hace ver otras perspectivas, ¿sí? Y también el ayuno beneficia cuando nosotros queremos abandonar una adicción. Y hablo de adicción no solamente a adicción a sustancias, sino a cualquier tipo de adicción. Es decir, acorta el tiempo cuando se acompaña de algunos ayunos bien establecidos, bien programados. Para cambiar hábitos también es beneficioso y bueno, etcétera, etcétera. Así vamos avanzando. Los propósitos del ayuno, para empezar, tenemos aquí que perdón, nunca debe de ser, cuando usted vaya a ayunar, nunca su propósito debe de ser impresionar a los demás, ni mucho menos impresionar a quién, a Dios. Querernos ganar el favor de Dios con un ayuno. Ay, para que Dios me vea la cara como la que tiene ese joven que está allí a un lado. Y que Dios vea mi cara de angustia, de hambre, con ojeras, este, con aflicción y se apiade de mí. O sea, no es necesario. Dios nos ama y nos quiere de la misma forma si ayunamos o no ayunamos, ¿sí? Es decir, el fin del ayuno no es ganarnos el favor de Dios o manipular a Dios para que nos cumpla alguna petición.
Y a los demás, pues tampoco, ¿eh? Aquí hay una declaración de nuestro Señor Jesucristo que dice, miren, cuando ustedes ayunen, dice, no pongan una cara, un semblante como los hipócritas. Dice, porque ellos se está refiriendo a un grupo de personas que eran muy hipócritas y que ayunaban y ellos pregonaban su ayuno, ¿sí? Dice, porque ellos, ¿qué pasa con su rostro? Lo demudan, ponen cara triste, dice, para mostrar, para que la gente se dé cuenta que estamos ayunando, dice. De cierto, yo les digo, dice Jesús, que ellos ya tienen su recompensa por haber ayunado, dice, pero tú, cuando ayunes, ¿qué dicen? Lava tu cabeza, unge tu cabeza, lava tu rostro, cambia de, de gesto, dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, para que la gente no se dé cuenta. Y hay veces que nosotros estamos practicando un ayuno y hasta lo ponemos en el Facebook, estoy en ayuno y ahí díganle y lo metemos al grupo, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto tengamos esa necesidad de compartir nuestro, nuestro sentir, pero el Señor aquí recomienda que cuando tú ayunes, dice, pues que tú sepas nada más, ¿sí? No es necesario que lo proclames. Si la gente se da cuenta, pues qué bueno, ¿no? Pero que no, el asunto es no proclamarlo en el asunto de llamar la atención, ¿sí? Es lo que Dios no quiere, que queramos impresionar a los demás. Ahora también, bueno, vamos a aquí, algunos propósitos del ayuno pueden ser estos, ¿sí? Entre otros muchos. Cada quien tenemos diferentes necesidades. Por ejemplo, se puede ayunar eh, para en favor de algunas personas que nosotros queremos que acepten la verdad, ¿sí? Para reconfortarnos en tiempos de pesar y de duelo, para pedir humildad a Dios, para sentirnos más cerca de nuestro Dios, para vencer debilidades. Ya vimos ahorita cómo ayuda el ayuno, por ejemplo, para cambiar de hábitos y para el control de adicciones, encontrar solución a problemas para que se nos aclare la mente, si podamos pensar bien, a ver, lo compro, no lo compro, voy, no voy, le digo, no le digo, pedir cualquier ayuda a Dios, de cualquier tipo. Dios está dispuesto a ayudarnos en todas las áreas de nuestras necesidades, ¿sí? Cuando necesitemos de sabiduría para guiar a otras personas, por ejemplo, a los hijos, para los alumnos, para la iglesia, en el trabajo, ¿no? Para guiar al personal si tienes personal bajo tu cargo. Sabiduría para guiar tu vida, tu propia vida. Y sobre todo, este es uno de los motivos por el que más se ayuna, por la salud. Pero podemos ayunar por cualquier necesidad, ¿sí? Por la salud propia o de un familiar o amigo, pues es cuando más nos sentimos impulsados a ayunar, pero hay muchos propósitos por los que podemos ayunar. Por medio del ayuno llegamos a saber la verdad de las cosas y esto es porque nuestra mente está más clara. Pedir la ayuda del Espíritu Santo para interpretar la Biblia, la palabra de Dios. A veces leemos la palabra de Dios sin siquiera elevar un pensamiento de ayuda al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando ayunamos todavía esto, nos ayuda más. El ayuno, entonces, es un tiempo donde se abstiene de qué? De alimentos. Pero no solamente, porque a veces que ayunamos y andamos haciendo todo menos concentrarnos en Dios. O sea, el ayuno tiene que ir acompañado de oración y de reflexión, de acercamiento a nuestro Dios, de concentrarnos en Dios, ¿sí? Entonces, porque un ayuno sin buscar a nuestro Dios, pues es un ayuno cualquiera, puede ser un ayuno para bajar de peso, ¿no? De todos modos nos ayuda en el estado físico, pero en la cuestión espiritual, pues ya no cumpliría su objetivo. Tenemos que, mientras estamos en ayuno, tenemos que concentrarnos en Dios y ocuparnos, ¿en qué dice aquí? En la oración, en la meditación y en el estudio de la Biblia. Tiene que ir a la par. O sea, yo estoy ayunando, entonces también estoy orando, también estoy meditando en Dios, también estoy estudiando la palabra de Dios, porque todo esto
es un, es un equipo de herramientas, ¿sí? Para salir de algunos eh, apuros. Y el ayuno, entonces, tiene que reflejar humildad, abnegación, eh, abnegación, sinceridad y sobre todo, por eso dice que tenemos que acercarnos a nuestro Dios durante el ayuno, porque sobre todo el ayuno tiene que ir acompañado de arrepentimiento de qué, por el pecado. Por ejemplo, si yo estoy ayunando por mi salud, porque estoy enfermo, entonces nada más con dejar de comer, no tengo que acercarme a Dios, pero aparte tengo que arrepentirme de la causa que me enfermó, porque a lo mejor mi problema es de vías respiratorias, pulmonar, pero pues yo no quiero dejar de fumar. Entonces yo tengo que arrepentirme, pedirle a Dios la ayuda para dejar esa práctica malsana y entonces tiene que ir a la par pues el arrepentimiento por nuestras malas conductas junto con el ayuno, la oración, la meditación, el estudio de la Biblia. Y de esa manera, con nuestra mente clara, Dios se puede comunicar más fácilmente con nosotros y nosotros con Dios. Podemos distinguir, conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? De acuerdo al pedido específico que hayamos hecho. El ayuno espiritual, religioso, nos ayuda a obtener fortaleza de carácter. Bueno, yo creo que todo el planeta necesitamos ayunar, ¿no? Porque todos tenemos defectos de carácter. No hay una persona que tenga un carácter este, perfecto, ¿sí? O sea, mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener debilidades de carácter. Entonces, el ayuno nos ayuda para fortalecer, para modificar eh, eh, cosas que están mal en nuestra forma de conducirnos de carácter. Cuando ayunamos, pero esto es cuando ayunamos en forma apropiada, porque hay un ayuno inapropiado, ya dijimos, cuando buscamos la atención de los demás, este, cuando no oh, nos acercamos a Dios a la par junto con el ayuno, cuando no oramos, lo estudiamos, etcétera. Entonces, cuando el ayuno lo practicamos de forma apropiada, podemos aprender a controlar nuestros apetitos y pasiones. Podemos desarrollar fuerza de voluntad, ¿sí? Que nos hace mucha falta también a todos, a unos más que otros. Hay personas que tienen bien afianzada su fuerza de voluntad, ¿no? Pero todavía pueden fortalecerla más. Esa fuerza de voluntad que se necesita para vencer tentaciones, ¿sí? A lo largo de nuestra vida. El ayuno entonces nos brinda un poder espiritual. Dice aquí esta imagen que tienen abajo a su izquierda, que en realidad el ayuno es una cita con Dios. Sí, yo no puedo, no puede ser un ayuno espiritual si yo dejo solamente de probar alimento, pero no me acerco a Dios. Entonces, el ayuno espiritual es una cita con Dios, practicado en forma correcta, incrementa nuestro poder espiritual, ya decíamos, para vencer las tentaciones y poder interpretar bien la revelación para poder hacer lo correcto, porque a veces leemos la Biblia e interpretamos los textos mal, ¿no? Tenemos que ir al autor. Cuando yo leo un libro y no le entiendo por ahí a unos párrafos, pues me quedo con la duda porque no tengo al autor ahí. Sí, si usted, de cualquier escritor, a menos que lo tenga ahí a su lado y le pregunte, oye, ¿qué quisiste decir en este capítulo, en este texto, en esta página? Pero con Dios tenemos esa ventaja, ¿no? Cuando estudiamos la palabra de Dios y algún texto no queda muy claro, Dios está a nuestro alcance, ¿sí? Y el ayuno es una forma de conectarnos con más facilidad con nuestro Dios, para poder interpretar la revelación de nuestro Dios. En la Biblia no hay, dice aquí, un mandato de ayuno como deber religioso. Es decir, Dios no ha puesto un mandamiento, por ejemplo, el 11.º mandamiento, ayunarás 3 veces a la semana o una vez al mes. No, no hay un mandamiento.
Entonces, no hay un mandato del ayuno como un deber religioso. Sin embargo, Dios lo recomienda, ¿sí? Es una recomendación. Si lo practicamos o no lo practicamos, eh, pues a veces lo que es un mandato no lo practicamos, mucho menos cuando es recomendación. Entonces sí, perdón, creo que vale la pena reflexionar sobre el ayuno como una herramienta muy útil que hemos dejado de usar. Y en realidad, pues es para nuestro beneficio. El ayuno no es para el beneficio de Dios. Dios no necesita este, de nuestro ayuno. Nosotros necesitamos el ayuno para, vimos ya algunos detalles por qué. Entonces, si el ayuno no es un mandamiento, entonces el ayuno es voluntario. La Biblia no especifica qué día, si el martes, el jueves, ¿sí? Por ejemplo, los musulmanes ayunan los viernes. Hay personas que dicen, no, pues yo los lunes y los miércoles, ¿no? O hay quienes ayunan el sábado, ¿no? Y algunos es cuando más comemos el sábado, ¿eh? Bueno, pero no hay un qué, una regla, un mandamiento. Esto es voluntario. No especifica días ni cuánto tiempo tampoco. Es decir, qué día de la semana o qué día del mes, ni cuánto tiempo. Si 8 horas, si como los o 16 horas, como los ayunos que están de moda, así pero no dice cuánto la palabra de Dios, la Biblia. Eso tú lo decides, ¿sí? Cuánto debe de durar tu ayuno. Tampoco, no todos estamos capacitados para tener un ayuno como el de Jesús de, de tantos días, ¿no? Pero mucho menos como el de quién, como el de Gandhi, de 60 días, ¿verdad? O como el de Elías. O sea, pues no, eh, y menos si tú padeces de algunas enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Como la diabetes. Entonces, eh, esto es de acuerdo a cada persona. Solamente que si hay un mandamiento, excepto para el día de la expiación. El día de la expiación era una fiesta solemne, espiritual, religiosa, que Dios instituyó. Esta fiesta Dios la instituyó, una fiesta religiosa que se realizaba una vez al año, el último día del año, donde era un día de reflexión y un día de ayuno. Y no solamente ayunaban los sacerdotes, las personas que tenían que tomar alguna decisión importante en la nación de Israel, sino que este día ayunaba quién, toda la nación, todo el pueblo. Es como si ahorita el López Obrador dijera, vamos a ayunar todos, todo México, ¿verdad? Los 130 millones, ya no sé ni cuántos somos. ¿Se imaginan toda una nación en ayuno? Bueno, aquí el Señor sí especificó, dijo, el día de la expiación, todo mundo, si quiere ayune, no dijo así, dijo, todos deben que ayunar, porque todos tienen que tener una conexión muy estrecha conmigo, porque es un día de reflexión, algo similar a lo que hacemos el fin de año, el 31 de diciembre, ¿no? Cuando hacemos nuevos propósitos y nos arrepentimos de cosas que hicimos o que no hicimos y que abrazamos a aquel que tenemos 2 años que no lo habíamos abrazado y que le pedimos perdón a Julano y a Sutano y a Mangano. Bueno, algo similar, perdón, era el día de la expiación. Y ahí sí era obligatorio. Dice aquí, en el día 10 de este mes, del mes séptimo, eh, tendrás una santa convocación y afligiréis vuestras almas. Aparte de que se proclamaba ayuno, este, afligir vuestras almas se refería también a meditar en todo lo que habíamos hecho incorrectamente durante todo un año, ¿sí? Pero también se proclamaba descanso obligatorio, como el séptimo día, el sábado semanal. El sábado semanal no es si tú quieres descansar, también es un mandamiento. Bueno, pues en el día de la expiación
era obligatorio descansar de todas las actividades cotidianas y también el ayuno, toda la nación. Entonces, el ayuno, ahorita como ya no hay edad de expiación, ¿sí? Que era la fiesta que se realizaba en aquellos tiempos, entonces ahora pues el ayuno es voluntario en cualquier situación. Y los tipos de ayuno que podemos practicar, pues aquí tenemos 4 tipos de ayuno, los principales. El ayuno absoluto. El ayuno absoluto es abstención total de alimentos, todo, ni una papita, ni un rufle, nada, ¿verdad? Pero también de líquidos, también nada, incluyendo el agua, ¿sí? Dice, entonces, como es así de riguroso, se realiza solo por un breve lapso de tiempo, sobre todo por la cuestión del agua, ¿sí? Porque podemos aguantar mucho tiempo sin comer, pero sin agua no. Entonces, por eso este tipo de ayuno, el ayuno absoluto, pues es de periodos más breves, más cortos, ¿sí? El ayuno normal o el tradicional pues es la abstinencia de alimento, nada de alimento, pero sí tomar agua, es decir, sin eliminar el agua. También por un periodo de limitado a más prolongado, dependiendo de cada situación. Pero aquí sí se vale tomar agua, ¿sí? Entonces, tenemos otro tipo de ayuno, el parcial. El ayuno parcial es una dieta solamente limitada, es decir, no dejamos de comer completamente, ¿sí? Donde se dejan fuera todo tipo, por ejemplo, de postres, frutas, carnes, dice aquí vinos y manjares, haciendo relación a la experiencia de Daniel, que ahorita la vamos a mencionar. Dice, donde solo se comen de preferencia solo legumbres y verduras. Esa es una dieta, un ejemplo de un ayuno parcial, ¿sí? Por ejemplo, como el que practicó Daniel, con aquel famoso versículo de Daniel 1:8, donde dice, y Daniel propuso en su corazón que no contaminarse. Y, y él se propuso llevar un ayuno como parcial, dice, no se quiso contaminar con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Entonces se acuerdan que él y sus amigos pidieron solamente legumbres, verduras y agua, ¿sí? Ese es un ayuno parcial, cuando tenemos una dieta donde estamos quitando cierto tipo de alimentos. Y un ayuno medio o medio ayuno, si le queremos llamar, ese se suele hacer por problemas de salud regularmente, ¿sí? Donde no se puede llevar un ayuno completo, porque, por ejemplo, como un diabético, no puede llevar un ayuno completo. Depende también de la condición del diabético, ¿no? Hay unos más deteriorados que otros o con menos soporte. Sí, este ayuno generalmente consiste en en una comida al día. Es decir, el medio ayuno, por ejemplo, es privarse nada más de la cena o de la comida, o no sé, sí. Pero regularmente se refiere a a hacer una sola comida. Por ejemplo, las personas que no cenan, pues están haciendo un medio ayuno, ¿verdad? Porque están eliminando la cena, ¿verdad? Porque quieren bajar kilos, no sé. Pero estos son los más relevantes de estos 4 tipos de ayunos, aunque hay otras formas de ayuno. Por ejemplo, hay quien ayuna tomando puros jugos o comiendo puras naranjas 3 días, 4 días, no sé, o puras uvas. Esos son ya ayunos de tipo terapéutico, ¿no? Y también tenemos que mencionar que existe el ayuno de ciertos tipos de alimentos nada más. Por ejemplo, yo estoy en ayuno de salchichas, ¿verdad? No como salchichas durante este año. Estoy en ayuno de donas, ¿verdad? Estoy en ayuno no sé, de refrescos. No voy a tomar refrescos durante tanto tiempo. O sea, es cuando solamente estamos eliminando una clase de alimentos. Y también es importante mencionar que existe el ayuno de actividades, ayuno de ciertas actividades. Por ejemplo, bueno, actividades, gustos y preferencias. Por ejemplo, este sábado voy a ayunar de teléfono, no voy a usar mi celular, no voy a
conectarme a internet, ¿no? O sí me voy a conectar a internet, pero nada más para escuchar la reflexión, pero no voy a consultar Facebook ni etcétera, ¿no? Puede ser un ayuno de una práctica nociva como es el chisme, ¿verdad? Es decir, esta semana no voy a chismear porque pues, está sabroso, me encanta, pero esta semana no, voy a ayunar. Voy a ayunar, aquí tenemos una imagen donde una dama le dice no a las donas y sí a la manzana verde, ¿verdad? Pero bueno, pero también podemos ayunar de actividades, ¿sí? No voy a ver televisión, hasta las 2 de la mañana. O sea, mi ayuno de televisión va a ser de las 10 de la noche hasta el otro día, no voy a ver ya, etcétera, ¿no? Entonces, también los ayunos de actividades, pues, son buenos porque benefician. Y retomando los tipos de ayuno, aquí, más bien poniendo ejemplos de tipos de ayuno, aquí tenemos un ejemplo del ayuno total, ¿sí? Y lo practicó Esther, la reina Esther. ¿Recuerdan ustedes? Ellos tuvieron una abstinencia total, no solamente de alimentos, sino también de agua. Aquí está la cita, dice el ayuno de la reina Esther. Dice Esther, da la indicación, le dice a su tío, le dice, ve y reúne a todo el pueblo. Había un problema grave, ¿sí? La, eh, la sobrevivencia del pueblo judío estaba en riesgo, estaba por ser eliminado, ¿sí? Borrado del planeta por el rey Asuero. Entonces, la reina dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, en la ciudad de ahí. Dice, y ayunen, ¿por quién? Por mí, porque la reina Esther iba a emprender una labor de convencimiento con el rey para que no actuara mal contra su pueblo. Y se ayunen por mí porque estoy en problemas, ¿sí? Dice, ¿y qué? En este ayuno dice, no coman ni qué más, ni beban. Este era un ayuno como total. Y dijimos que los ayunos totales deben de ser breves, ¿no? Ya en este caso, no sé qué tan breve se les haga a ustedes, ¿verdad? Pero fue de 3 días. Y yo considero que de 3 días para hasta menos, pues sí son breves, ¿no? Comparándolos con los ayunos ya de una semana, 15 días, o como el de Gandhi de 60 días, ¿no? Pero este ayuno era las 24 horas, dice que no coman ni tomen agua, ¿cuánto? Noche y día. Sí, porque a lo mejor tú ayunas de día, pero te levantas en la noche a vaciar el refrigerador. Entonces, el ayuno era las 24 horas, por 3 días. Dice, y yo también, que junto con su equipo de doncellas, dice, yo voy a ayunar como igualmente. Entonces, y el objetivo se logró. Vemos que hay objetivos para ayunar y también hay tipos de ayuno. En este caso, el ayuno total, logró logró el objetivo. El pueblo de Dios se salvó, etcétera, etcétera. También aquí tenemos un ejemplo de una abstinencia parcial de alimentos. En este ayuno se eliminan ciertos alimentos y se come de forma como muy, muy sencilla, ¿sí? Es decir, se eliminan los alimentos elaborados, ¿sí? Dice aquí, por ejemplo, el ayuno de quién? Del profeta Daniel. Dice que en aquellos días, dice Daniel, yo estuve como afligido, estaba preocupado, dice, por 3 semanas. Y entonces, ¿qué hizo? Dice, no comí manjar delicado. Manjar delicado se refiere a algo cocinado, ¿sí? Algo elaborado, ¿sí? Como lo que va a comer usted ahora a mediodía, ¿no? Enchiladas con queso por dentro y por fuera, y etcétera, etcétera, ¿sí? Dice ni entró en mi boca que tampoco carne ni vino, dice, ni me ungí con ungüento, o sea, hasta descuidó su aseo diario, dice, hasta que se cumplieron que las 3 semanas. Sí, también el ayuno parcial incluye, ahorita está de moda en algunas regiones, este,
de nuestro planeta, en algunas iglesias practicar, le llaman el ayuno de Daniel. Y el ayuno de Daniel consiste en eso precisamente, en comer solamente alimentos sencillos y naturales y dejar de lado los manjares o alimentos preparados, ¿sí? Pero bueno, esto ya lo decide cada quien, ¿sí? Eh, en cierta ocasión también el pueblo de Israel ayunaron después de la derrota ante los benjaminitas. ¿Se acuerdan que hace poco leímos sobre esto en los ejercicios bíblicos, sí? Dice, subieron todos los hijos de Israel, todos, ¿sí? En este caso fue todo el pueblo, al igual que cuando el día de la expiación. Dice, y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios. Dice, ¿y qué hicieron? Lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Se acercaron a Dios, pero también que en ayuno, ayunaron aquel día. Este fue un ayuno de solamente que un día. Ayunaron todo el día hasta en la noche. ¿Y qué hicieron? Dice, ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Este tipo de ayuno, ¿cuál era el motivo de este ayuno? Bueno, ¿para qué ayunaban si ya habían perdido la guerra? Habían sido derrotados. Ah, bueno, precisamente acuérdense de uno de los eh, beneficios del ayuno y objetivos es que la mente se aclara. Entonces ellos habían perdido esta batalla, habían sentido que Dios los había abandonado, porque precisamente este ayuno, este acercamiento hacia Dios era para saber la razón de su fracaso. Porque a lo mejor si este ayuno y este acercamiento a Dios no se da, pues ellos hubieran perdido la guerra, pero nunca hubieran sabido por qué fracasaron. Y entonces Dios les aclara, miren, es que ustedes perdieron, yo permití que perdieran esta batalla por esto, por esto, por esto y por lo otro. Pero tenían que tener una mente clara para poder comprender la razón de su fracaso. No sé cuántas veces nosotros ayunamos para saber por qué nos salieron malas cosas. Saben de que yo sinceramente en este asunto no había pensado. No había pensado en ayunar para esto, para lo otro, una necesidad, pero cuando algo me salió mal o algo, las cosas no están funcionando en la casa, en la oficina, en el trabajo, este, en mi profesión, si no están funcionando, nunca se me había ocurrido ayunar para buscar la razón de mi fracaso. Y aquí el pueblo de Israel lo hizo. Entonces, aquí tenemos otra buena razón para ayunar. Cuando las cosas, no para que me salgan bien las cosas, sino para saber por qué que no me salieron bien. Y aquí también este es una razón para ayunar cuando estamos en peligro, ¿verdad? Cuando estamos siendo prisioneros de alguna situación o de algunas eh, personas o no sé. Dice, se reunieron el pueblo de Dios otra vez también en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. ¿Y qué dice? Ayunaron. Ese también fue un ayuno de un día, aquel día. Y dijeron ahí, contra Jehová que hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Es decir, Samuel les aclaró el asunto ahí, ¿verdad? Entonces, este ayuno fue para ser liberados de los filisteos, ¿sí? Pero fíjense cómo este ayuno iba acompañado de arrepentimiento. Ellos se dieron cuenta al estar ayunando también que estaban fallándole a Dios. Dice, contra Jehová hemos pecado, sí, pero empiezan a clamar a Dios para que sean liberados, ¿sí? Liberados de los opresores. Nosotros también podemos practicar el ayuno con este objetivo, es decir, de ser liberados de alguna situación de X, ¿no? De algo que esté fastidiando nuestra vida, pero que también, a la vez,
ese ayuno nos aclare la mente para poder percibir a Dios de Dios, que nos diga, es que mira, has pecado aquí, aquí y acá. Y entonces, poder ser juzgados por Dios, porque no podemos ser juzgados por personas. En este caso, Samuel, que era el, el intercesor entre Dios y el pueblo, pues fue el que declaró ahí el juicio. En una ocasión, Pablo y sus compañeros también ayunaban, su equipo así de evangelismo, cuando ordenaban que ancianos en las iglesias. ¿Y eso para qué? Pues ordénalos y ya, ¿verdad? No, Pablo dice que practicó el ayuno, él y todo su equipo, pero yo no he sabido, por ejemplo, en las eh, ceremonias de ordenación, a lo mejor estoy equivocado, ¿verdad? Pero alguien sí lo ha practicado y ha seguido el ejemplo de Pablo, pero cuando se han practicado ordenamientos de ancianos, de diáconos, o simplemente se lleva a cabo una junta de nombramientos, una junta directiva, hasta ahorita no se me había ocurrido que ayunar para realizar ese trabajo. Pero es importante, dice aquí Pablo, dice, y constituyeron que ancianos en cada iglesia y habiendo orado, ok, con ayuno, dice, los encomendaban al Señor en quien Dios había creído. Y tiene lógica este ayuno, porque este es un ayuno para que, para recibir, para pedir la sabiduría de nuestro Dios y poder tomar decisiones correctas, ¿sí? La obediencia, ¿qué papel juega en la cuestión del ayuno, lo que estamos platicando? Voy a empezar, aquí está un pensamiento, una declaración, dice que la obediencia es la llave que nos hará alcanzar las promesas de Dios, sin aclarando más bien que la obediencia no es, nosotros no obedecemos a Dios para que nos ame o para que nos cumpla alguna petición o alguna promesa. La obediencia, eh, tenemos que aclarar aquí el asunto, que es el fruto o el resultado de la fe, porque en realidad lo que nos hace alcanzar las promesas de Dios es nuestra fe, la fe, ni siquiera nuestra, porque es el regalo de Dios. Dios nos equipa con fe para, para que podamos alcanzar las promesas de Dios. Pero la fe se tiene que manifestar en obediencia. Es decir, una fe, si alguien te dice, es que yo soy un hombre de fe, pero no obedece a Dios, pues es un mentiroso, no es cierto. Por lo tanto, no va a alcanzar las bendiciones ni las promesas de Dios. Entonces, la obediencia desde ese punto de vista, ¿sí? Porque a veces recalcamos mucho la obediencia y dejamos de lado la fe. La obediencia sin fe, pues en realidad no es obediencia, es un interés que buscamos, ¿no? Con fines egoístas. El ayuno debe armonizar con el ejemplo de una vida cristiana congruente. Es decir, de nada me sirve a mí ayunar, aunque ayune 60 días como Mahatma Gandhi, ¿sí? Sí que si la vida que yo estoy llevando no es congruente con mi ayuno, ¿sí? O con la vida cristiana. Entonces, esto es importante porque algunos somos muy ayunadores, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿Cómo ayunamos, verdad? Cada semana o tantas veces y hermanos, hay que ayunar otra vez. Pero pues mi testimonio está diciendo que ese ayuno que no sirve de nada, ¿sí? Porque miren lo que dice aquí nuestro Dios a través del profeta Isaías. Dice, porque dicen ustedes, dice, ayunamos, ¿pero qué? Dice, pero no hiciste caso, no obedeciste, ¿sí? Eh, ustedes dicen, humillamos nuestras almas, ¿pero qué? Pero no te diste por entendido, no entiendes. Dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno, ustedes buscan que vuestro propio gusto. Dice, a la par que oprimen a todos sus trabajadores. ¿Qué les parece? Dice, he aquí que para contiendas y debates hay unas, para estar discutiendo y peleando, y para herir, dice, con puño inicuamente. Dice, no ayunéis como lo estás haciendo hoy, dice, para que vuestra voz sea oída en lo alto, tienes que
ayunar de la forma como correcta, ¿sí? Así es que, ¿cómo es que funciona pues el ayuno? El ayuno, ¿sí? El principal beneficio que obtenemos del ayuno es la claridad mental. Y en el ayuno espiritual, religioso, es el principal objetivo, tener una mente que clara. Dice que proviene de una abstinencia total o parcial de alimentos y que capacita a la persona para percibir la voluntad de Dios de una forma más clara. Ese es el principal objetivo. Así es como funciona el ayuno. Y el propósito del ayuno no es cambiar, ni manipular, ni agradar a Dios, ni quedar bien con Dios para que ponga atención a mi petición. Ese no es el propósito del ayuno. Ni para hacer que nos ame más o que nos haga más caso. Él ya nos ama y siempre nos hace caso, solamente que Dios nos contesta de acuerdo a su sabiduría, no conforme a lo que yo pido, ¿sí? Porque algunas veces, ¿sí? Nos dice, ayunamos y pedimos y nos acercamos a Él y le pedimos y nos dice, ok, sí, adelante, ¿sí? Pero para eso tenemos que desarrollar más fe, más confianza en Dios para que nosotros podamos detectar cuándo es un sí, cuándo es un qué, un no, o cuándo es, hey, no es ni sí ni no, es una respuesta como esta, espérate, no es el qué, no es el momento, espérate para el mes que entra, ¿cuál es la urgencia ahorita? Sí, espérate para en enero, espérate para el 2026, no sé. Dios tiene sus maneras de trabajar, sus tiempos, pero todo es con un propósito para beneficiarnos. Siempre es para beneficiarnos. Nosotros podemos pedir un montón de cosas y no todas las cosas son para nuestro bien. Es como cuando un adolescente de 12 años te pide que le regales una motocicleta de 250 cilindros, ¿no? Con un motor potente. ¿Cómo se la vas a regalar? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque se va a matar en la primera esquina. Sí, a veces nuestro Dios por eso nos dice que no, porque es para nuestro bien. Y a veces nos dice que sí, inmediatamente. Y qué bueno, eso sí nos gusta, cuando nos dice que, ok, ahí adelante. Cuando nos dice que no, pues no nos gusta. Y cuando nos dice que nos esperemos, pues tampoco nos gusta, ¿verdad? Pero así son las respuestas de nuestro Dios. Pero sí tenemos que estar seguros que Dios siempre contesta, siempre. Porque a veces decimos, es que Dios no contesta. No, ¿cómo no? Sí contesta. Lo que pasa es que no percibes. Por eso el ayuno es que hay que dejar descansar el estómago para poder pensar bien, ¿sí? Eh, en una ocasión le preguntaron, ¿se acuerdan los discípulos de Juan, el Bautista? Le preguntaron les llamó la atención algo de Jesús y sobre la iglesia de Jesús que estaba iniciando, sus 12 discípulos. Dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Sí? Es como si la iglesia central le dijera a la iglesia estrella, ¿ustedes por qué no ayunan? Nosotros siempre ayunamos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Como lo hacemos quién? Nosotros. Estaban hablando los discípulos de Juan el Bautista. Ellos eran muy ayunadores. Dice, es más, dice, hasta los fariseos. Dice, los fariseos también ayunan. Y recuerdan que los fariseos ayunaban 2 veces por semana mínimo, ¿no? Entonces, y aún así no se les aclaraba la mente. Lo que pasa es que el ayuno no lo estaban practicando correctamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y también quién los fariseos? ¿Qué contesta el Señor Jesús? Dice, bueno, es que el ayuno es para pedir que la presencia, la compañía, el consejo, la ayuda de Dios, ¿cierto? Pues sí. Entonces, ¿para qué ayunan mis discípulos? Si yo estoy con ellos, si yo estoy con ellos, dice, pero déjenles digo a ustedes y a mis discípulos y a la iglesia del 2022, dice, vendrán días cuando el novio, es decir, Jesús, le será quitado. Y así fue, ¿verdad? El Señor ascendió al cielo, fue crucificado por nuestros pecados, resucitó y al tercer día se fue al cielo, preparó un lugar para nosotros, pero se fue. Dice, vendrán días cuando el novio le será quitado. ¿Y entonces qué? Entonces mis discípulos tendrán que ayunar. Dice, ¿ahorita para qué? Dice, ¿a poco tú ayunas cuando vas a
cuando te invitan a la cena de una boda, pues no, si ayunaste, pues no vayas, pues se va a ir a cenar, es una cena. Entonces, por eso mis discípulos no ayunan, porque yo estoy con ellos aquí me tienen, pero vendrán días en que tendrán que ayunar. Y entonces esto se aplica a nosotros porque nosotros vivimos en el 2024 donde Jesús está en el cielo preparándonos nuestro lugar. Así es que nosotros tenemos que ayunar, ¿sí? Como una recomendación, ¿sí? Para poder tener esa presencia de nuestro Dios, percibirla más bien, más claramente, la presencia de Dios. Dios está con nosotros, pero a veces no lo percibimos. Porque no son los sanos los que necesitan del médico. Usted cuando está bien, ¿a poco se va a hacer colas allá al IMSS, al seguro? No, pues si está sano, ¿a qué va? Sí, nomás a que le peguen la gripa ahí, ya nadie trae cubreboca. Entonces, sino, ¿quiénes son los que van con el médico? Los que están enfermos, esos. ¿Y nosotros estamos enfermos? Claro, entonces nosotros tenemos que ayunar, orar, estudiar e ir al médico Jesús. Porque este género, dijo Jesús cuando quisieron sacar aquel demonio, ¿se acuerdan? De una persona a sus discípulos. Oye, ¿por qué no pudimos? Hasta nos andaba golpeando el chamuco ahí. Dice, es que ustedes no saben que este género no sale si no es con qué, con oración y ayuno. Y este texto también se aplica a todas las situaciones. Cuando dice este género no sale sino con oración y ayuno, no solamente se refiere a que el demonio huya de nosotros, ¿sí? Sino que este género se puede estar también refiriendo al problema de adicción que yo tengo. Este género, esta adicción no sale si no es con oración. Esta práctica que yo tengo, yo soy medio chismoso, medio agresivo, pues este género no sale si no es con oración y ayuno. Esta cuestión que tengo yo, que siempre estoy pensando que me quieren hacer mal y que mira, ya están hablando de mí, esa percepción de que todo el mundo habla de mí y no me quiere es una práctica malsana que te enferma. Y ese género no sale con qué, sino con oración y ayuno. Es decir, este texto se aplica a cualquier situación. Cuando estamos enfermos, pues lógico, esta enfermedad, ¿no qué? No sale si no es con oración y ayuno. Esta liberación no sé, de algún cuadro depresivo, de ansioso, etcétera, no sale si no es con oración y ayuno, sin dejar de hacer uso de la ciencia médica. El Señor quiere que nosotros hagamos también uso eh, eh, de lo que Él nos dejó también para obtener nuestra salud. Y bueno, terminamos diciendo lo siguiente. El ayuno, en realidad, ¿ustedes creen que es una herramienta que está en desuso? Contéstese usted ahí, a usted mismo. Pero yo digo que sí. Y no me refiero a las iglesias cristianas en general. El ayuno empieza a hacerse uso de él como herramienta, pero con fines terapéuticos y se ha seguido practicando. Y ahorita están de moda que el ayuno bueno, hay muchos, pero esos son para obtener beneficios físicos, pero el ayuno espiritual, para obtener el ayuno religioso, para obtener el beneficio mental, espiritual, para obtener salud emocional, mental, para cuando nos acercamos a Dios, tener una mente clara, etcétera. Este tipo de ayuno está en desuso en realidad y lo estamos desperdiciando. ¿Para qué se inventaron las herramientas? Es como cuando usted quiere sacar un tornillo con los dedos, ¿sí? Pues ¿cuándo lo va a sacar? Pues nunca. Y si está medio flojo, pues a lo mejor sí lo saca, pero va a batallar mucho. Es que sin herramientas no se puede trabajar. Y el ayuno es una herramienta que no la hemos aprovechado como debiese, como Dios nos ha dejado. Entonces, vamos a aprovechar esa recomendación de nuestro Dios, donde dice, ahora más que nunca, en estas fechas, ¿sí? Que nos tocó vivir, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto
y lamento. Dice Joel 2:12. Que el Señor los bendiga y que tengan un feliz sábado. Esperemos que el ayuno llegue a formar una práctica espiritual en nuestros hogares, en nuestras iglesias, y que aprovechamos esa herramienta que Dios nos aconseja para poder tener una mente más clara y poder percibir sus indicaciones. Que el Señor los bendiga. Feliz sábado a todos.